Bienvenido de vuelta a las videoclases profesionales con Medicina Update. Recuerda que en Instagram nos llamamos Medicina Upgrade. El día de hoy vamos a aprender todo acerca del diagnóstico y laboratorio de la pandemia COVID-19. Así que empecemos. A la pregunta, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas para establecer caso confirmado por COVID-19? Vemos que la prueba recomendada tanto para el seguimiento epidemiológico de la pandemia de cada país como para la evaluación de pacientes en los ensayos de diagnóstico y evaluación de intervenciones es la basada en la amplificación de ácidos nucleicos PCR en tiempo real. La PCR en tiempo real tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 99%. Hay que hacer la prueba en los primeros 7 días y estas se pueden encontrar positivas hasta 2 días antes de la aparición de los síntomas. Los resultados negativos no descartan la posibilidad de infección. Como vemos en estos puntos rojos tenemos falsos positivos de la prueba, como son muestras recogidas en un estadio tardío de la infección, inadecuada manipulación y envío de muestras y razones técnicas inherentes a la prueba con mutación del virus o inhibición de la PCR. Para la PCR en tiempo real se va a recomendar la toma de muestras de un aspirado traqueal o aspirado nasofaríngeo u orofaríngeo o hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo. En cuanto a las pruebas serológicas, vemos que existe IgG e IgM que detectan los anticuerpos del virus, ya sea por ELISA o inmunocromatografía, que aparecen en sangre entre los 10 y 28 días después del inicio de los síntomas. Tienen un rendimiento con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90% y un margen de error del 3%. Aquí vemos que esta prueba se puede solamente hacer pinchando el dedo y sacando sangre y va a detectar los anticuerpos. Hay que recordar que la IgG significa infección pasada y que la IgM significa infección reciente. Teniendo en cuenta la cinética de la respuesta inmune en pacientes con infección con COVID-19, se considera que el punto para usar las pruebas serológicas son 14 días a partir del inicio de los síntomas. Esto debido a que a partir de ese momento se ha documentado que hasta la mitad de los pacientes infectados ya podrían tener los anticuerpos y que al combinar estas pruebas con la PCR en tiempo real se aumenta más la probabilidad diagnóstica. En cuanto a cuáles son los exámenes de apoyo para el paciente con sospecha de COVID-19, vemos que la presencia de linfopenia menor de 1000 células en el hemograma, la neutrofilia mayor de 10.000 células, la LDH elevada mayor de 350 unidades por litro, la PCR elevada mayor de 10 miligramos por decilitro, el dímero D mayor de 1 miligramo por mililitro, la elevación de las bilirrubinas totales y la transaminasa ASO2 y troponina elevados son marcadores de mal pronóstico. Se evidencia que al parecer las células diana de este virus son aquellas que tienen altos niveles de receptores de angiotensina 2, como son los neumocitos, las células del miocardio y el endotelio, explicando los fenómenos subsecuentes como son la lesión alveolar, elevación del LDH, miocarditis, elevación de troponina y alteraciones del electrocardiograma, y microtrombosis con elevación del dímero D, la cual está relacionada con disfunción renal y hepática. Vemos que se va a recomendar no solicitar exámenes de apoyo en ausencia de alteración de los signos vitales o de la oxigenación y también en pacientes sin factores de riesgo. Se va a recomendar hacer gases arteriales a los pacientes que hayamos definido hospitalizar y los pacientes que estén graves se les debe solicitar hemocultivos. ¿Cuándo están indicadas las pruebas invasivas que pueden utilizarse en los casos sospechosos de COVID-19? Vemos que primero debemos usar las pruebas menos invasivas para confirmar el COVID-19, ya sea en casos especiales que no podemos detectar los gérmenes ni la etiología de la gravedad del paciente. Podemos solicitar un lavado broncoalveolar, el cual se puede solamente realizar si el paciente está con ventilación mecánica, en lo que se espera que los especímenes del tracto respiratorio inferior permanezcan positivos por un periodo extendido de tiempo. Siendo así, las pruebas invasivas recomendadas para el diagnóstico de la infección del COVID son el mini lavado bronquial y aspirado traqueal a ciegas o con sistema cerrado. Analicemos el flujograma diagnóstico de la infección por COVID-19. Vemos que si tenemos un paciente sospecha COVID-19, es decir, con paciente con fiebre, con nexo epidemiológico, con anosmia,
vamos que tenemos que definir los días de evolución desde el inicio de los síntomas. Si es menos de 10 días, hay que realizar una PCR en tiempo real. Si la PCR en tiempo real da negativo y el paciente tiene una alta sospecha de infección, si no la tiene, el caso está descartado. En cambio, si tiene alta sospecha de infección, podemos repetir la PCR 48 a 72 horas. Si da negativo, el caso será descartado, pero si esta PCR da positivo, hay que darle al paciente el tratamiento. Si el paciente tiene la muestra de PCR positiva, es un caso confirmado y hay que darle tratamiento. Por otro lado, si el inicio de los síntomas es mayor de 10 días, hay que hacer las dos pruebas, PCR y la serología. Si la PCR da positiva, el caso está confirmado y hay que darle tratamiento. Si la PCR es negativa y la IgG es negativa, caso descartado, repetir 72 horas y alta sospecha solo una vez. La PCR da negativa y la serología positiva es un caso probable. Hay que evaluar el estado serológico. Si la IgM de infección reciente da positivo, hay que darle ese tratamiento. Y si la IgG de infección pasada da positivo y tiene síntomas, hay que darle al paciente tratamiento. Analizando el caso sospechoso o confirmado de COVID-19, vemos que si el paciente tiene síntomas leves y el paciente no tiene factores de riesgo de enfermedad, ese paciente para la casa, salida. Si el paciente tiene factores de riesgo para la enfermedad, le vamos a pedir LDH, hemograma y radiografía de tórax. Si están normales, salida, pero si están anormales, hay que realizar hospitalización. Otro caso es si el paciente tiene síntomas y alteración de los signos vitales. Hay que pedirle LDH, hemograma, transaminasas, bilirrubinas, creatinina, BUN, troponina, gases arteriales y además hospitalizar. Y si el paciente tiene síntomas más hipotensión que requieren vasoactivos o ventilación mecánica, también hay que pedirle toda la batería de paraclínicos para analizar y salvar la vida de este paciente. Analizando el flujograma de las pruebas serológicas en los pacientes asintomáticos con contacto positivo de COVID-19, vemos que si la persona está expuesta al COVID-19 hay que ingresarlo a cuarentena. Si el paciente está asintomático durante la cuarentena, debe cumplir 14 días de cuarentena. Se le debe realizar la IgG e IgM para COVID. Si esta da positivo, puede volver a la comunidad debido a la evolución natural de producción de anticuerpos y la caída concordante de la carga viral. En cambio, si esta da negativo y hay una probabilidad de que no haya contacto, también puede regresar a la comunidad más las medidas de protección. De acuerdo a la evaluación del riesgo, se le debe realizar una IgG e IgM en 4 semanas. Si el paciente se encuentra sintomático durante la cuarentena, hay que hacerle el algoritmo diagnóstico con PCR y la serología. Si da negativo, se descarta el caso. Si da positivo, se aplica el algoritmo terapéutico. Si el paciente presenta síntomas leves, hay que darle cuarentena por 2 a 3 semanas y si presenta síntomas moderados a severos, hay que darle cuarentena por 28 días. Vamos a la pregunta. Suena la música. Paciente COVID-19 positivo, asintomático, ¿cuál de las siguientes es correcta? La respuesta correcta vemos que se debe recolectar la muestra a los 14 días posterior a la toma de la primera muestra. La respuesta de esa pregunta estaba en la primera clase de definiciones, por lo cual debemos dominar todas las definiciones y todos los algoritmos. Espero hayas llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.